Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. Nos acompaña como siempre Miguel Mike Paradiso para mostrarnos lo que nosotros no podemos ver y solamente su ingenio, su arte puede plasmar a través de los dibujos, a través del arte. Bueno, nos va a mostrar un aspecto de uno de los temas, como hacemos siempre, en esta edición de Cámara del Crimen. Vamos a comenzar con un caso que hemos tratado aquí, hemos tratado en Cámara de Crimen, pero que ha dado un vuelco, yo te diría un vuelco un tanto estrafalario, pero vuelco al fin, es estrafalario. Una chica, una chica de 30, una mujer de 35 años, Luciana Torres, Santiago del Estero, que apareció muerta sobre fines del año pasado. Aparece muerta en su departamento, en el baño. Y a partir de ahí se suceden una serie de omisiones, malas interpretaciones que hacen que el caso hoy en día haya tenido por lo menos dos o tres calificaciones diferentes. Una carátula, después otra carátula, después otra carátula. El caso de Luciana Torres después de la barrida. Bueno, muy bien. Yo no podría decirle, este es un caso de... Todavía no se sabe de qué es este caso. Hay una chica que murió, Luciana Torres. Da la impresión de que la mataron. Ahora, ¿por qué da la impresión? Bueno, ella tenía que ir a buscar a sus hijos a la casa de uno de sus hermanos. El lunes 30 de diciembre del año pasado, no fue. Bueno, frente a su ausencia, no era una mujer de ausentarse, de faltar ni nada por el estilo. Había sido modelo, todavía tenía algunos proyectos como modelo, etc. Bueno, no era de faltar. Iba a buscar a los dos chicos chiquitos, de 7 años, 10 años, dos pibes, que estaban en la casa del hermano. Bueno, quedó en ir a buscarlo. No aparece. Entonces el hermano se preocupa. La expareja, o sea, el ex marido de ella, con el que tenía en líneas generales una buena relación, conservaba una llave del departamento donde vivía Luciana. Y entonces dice, bueno, vamos a ver si está en el departamento. Y en el departamento entra el hermano y entra el ex marido, la expareja, y resulta que la encuentran allí en el baño. Estaba con una cuerda blanca de 3 milímetros de diámetro alrededor del cuello y sostenida de un toallero. Ella estaba de cuclillas, muerta. Las lesiones del cuello eran evidentes. Pero cuando toman la cuerda para desatarla, digamos así, se dan cuenta que no estaba tensa, estaba floja la cuerda. Qué raro. Y además, este toallero aguanta el peso de ella. En fin, había dudas con esa cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos... mire, ahí tienen el lugar donde estaba atada el nudo de la cuerda que terminaba en el cuello de la víctima, este es el baño, y ahí estaba en cuclillas, y la encontraron muerta. Bueno, mire, había una cuestión con esto. Se demoró mucho tiempo en todo. Ella estaba saliendo iba y venía, digamos así, con un muchacho, Joaquín Pablo Sesca Castiglione, que se entera de la familia, luego se entera de la familia de Luciana, luego de la muerte, se entera que este tipo había ejercido violencia contra ella. ¿Por qué? Porque, bueno, esas cosas que se tratan de mantener ocultas mientras hay vida. Es una manera de decir. Luciana no quería contar que sufría violencia. Entonces se maquillaba, se tapaba. Y también se supo que Sesca tenía o tuvo con otras parejas episodios de violencia que terminaron en denuncia. Vamos a ver la autopsia.
Vamos a ver la autopsia. La autopsia es muy clara. Si la tenemos en el wall, en la pantalla, la vamos a poner ahí. Si no, yo se la voy contando. Ahí está, ahí está. Mire. Esta es la primera autopsia y dice lo siguiente. Luciana Mabel Torres falleció a consecuencia de... Esto es muy claro, creo que lo entiende todo el mundo, me parece. Asfixia mecánica, determinada por una compresión vertical. Hace falta que se lo diga. Mire, compresión vertical. ¿Sí? Compresión vertical. Bueno, cervical, no vertical, cervical. Acá. Bueno. Compatible con estrangulación mixta. Es decir, que la asfixiaron, porque la consecuencia de la... Bueno, es asfixia mecánica. De este tipo de estrangulamiento es la asfixia producida por un lazo, que sería la cuerda blanca, y manual, con la mano. Es más, en el cuello, en la parte superior del cuello, vamos a decirlo así, había signos de marcas de uñas. Uñas, que no eran las de ella. Uñas. Bueno, se informa a usted que durante la autopsia se ha extraído, bueno, claro, todo esto para el estudio, vamos a ir a ver los tejidos debajo del microscopio, histopatológico. Incluso para determinar esto, fíjese esto, hisopados de lecho subungual, acá en las marcas que le decía yo de las uñas, bueno, de mano derecha e izquierda, las dos, para determinar presencia de ADN. Bueno, será algo más fácil. Tenía material genético debajo de las uñas, se defendió de un agresor. Bien. La fiscal que interviene en este caso, déjenme ver porque acá hay muchos nombres, ¿vio? La fiscal que interviene en este caso, todo esto no lo dio ni 5 de pelota. No. Para ella, Luciana Mabel Torres se suicidó. Carátula, que es calificación legal del hecho. La carátula, como usted sabe, lo hemos dicho muchas veces, pero es un término que nos sirve para entendernos. En realidad no tiene ninguna significación jurídica. La carátula es la tapa de un expediente, nada más. Una carátula donde dice el nombre del juez, qué sé yo, y le pone, un empleado agarra y le pone ahí el delito que al tipo le parece. O a veces se lo sugiere la fiscalía o el propio juez cuando investiga el juez. Bueno, fantástico. Carátula, suicidio. Pero escuchemos una cosa, si dice asfixia mecánica, estrangulación mixta, lazo y manual, y claro, manual, digo bien, sí, con la mano. Entonces, hay signos de las dos cosas en el cuello de Luciana. Signos de las dos cosas. Pero la fiscal dice, no, mira, para mí es un suicidio, no hay nada que me diga. ¿Cómo no hay nada? ¿Y la autopsia? Bueno, ya vamos a ver el tema de la autopsia. Claro, frente a la sorpresa que causa esa decisión de la fiscal, la familia insiste, la familia de Luciana insiste y logra que se realice otro examen forense por 4 médicos. 3 médicos, todos forenses, 3 médicos de Santiago y una médica de Tucumán. Bueno, hacen el segundo examen forense. Acá está la fiscal Celia Inés Musi. Bueno, hacen el segundo examen forense y ¿qué resulta? Mira, acá están con la firma y todo. Acá están los 3 forenses de Santiago del Estero. Conclusiones: Torres Luciana Mabel falleció por un paro cardiorrespiratorio con consecuencia de asfixia mecánica por compresión cervical compatible con estrangulamiento al vaso y manual, lo mismo que vio el médico de la primera autopsia, teniendo en cuenta las lesiones que presentaban en el cuello al examen macroscópico, a la vista. Listo, o sea, 2 exámenes que dicen que a esta chica la estrangularon. Bueno, pero faltaba algo. Faltaba el examen de ADN. Vio que le sacaron, con hisopos le sacaron de las uñas de la mano derecha e izquierda de Luciana, le sacaron material.
material genético. Bueno, se hace el examen de ADN. ¿Qué da el examen de ADN? ¿Qué da? ¿Qué da cuando lo recibe la fiscal Celia Inés Musi con doble S? Da que el material genético que se encontró allí, el ADN, es compatible con el ADN de Joaquín Pablo Sesca Castiglione. Normalmente en una situación como esta, ¿qué se hace? Se procede contra Joaquín Pablo Sesca Castiglione. Acá se hizo, pero de una manera muy extraña. Por eso yo le digo que al giro hay que ponerle un calificativo, un adjetivo. Un giro estrambótico, un giro alocado. ¿Por qué? Porque la fiscal lo primero que piensa es, acá hubo un abandono de persona. ¿Cómo abandono de persona? Escúchame, abandonar a una persona es abandonar a una persona. Dejarla, técnicamente, en situación de desamparo. Desamparo. Por ejemplo, un tipo lesionado, yo lo dejo en, qué sé yo, en Camino Negro a las 3 de la mañana y lo dejé desamparado. No es lo mismo dejarlo en Corrientes y 9 de julio, no es lo mismo, ¿no? Aunque sean las 3 de la mañana, no es lo mismo. Bueno, acá, ¿cómo se conformaría el abandono de persona? ¿Me lo puedo explicar? A ver, piénsenlo un poquito. Abandono de persona, dejar a una persona desamparada, que significa sin la posibilidad de ser auxiliada. ¿Y eso por qué? Por culpa de un tipo que la abandonó. Abandono de persona. Seguido de muerte, supongo yo. ¿Qué sé yo? Ahora, el abandono de persona, ¿qué tiene que ver con el estrangulamiento? Nada, es una cosa como... es chocolate con sardina. Una sola vez en mi vida yo vi un comestible hecho de chocolate con sardina en Oporto, en Portugal. No lo probé, pero uso siempre esa expresión para darle a entender a usted que es agua y aceite. Son cosas que no se mezclan. Entonces, el abandono de persona frente al cuadro que usted tiene ahí, no se mezcla, no entra. No entra, ¿vio? Cuando no entra el pantalón, che, no entra. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Rápidamente, la fiscal, se ve que le habrán dicho, doña, mire que a Murabi le va a mandar unos libros, Cambió, pero cambió también a una figura, a otro delito para imputarle a este señor, a este muchacho, a este hombre, Sesca. Cambió, ya no lo acusó más porque vio acá, las acusaciones van y vienen. Me hace acordar a Groucho Marx. Yo tengo esta acusación, si no le gusta, tengo otras. Es así, en Argentán es así. Bueno, y entonces, no, saquémosle abandono de persona, una merda, afuera. ¿Qué le ponemos? Claro, porque el asunto no es qué surge del expediente para tener una idea cuál va a ser la lupa legal que se detenga sobre el artículo determinado que va a ser el que se investigue. No. No, abandono de persona no. Suicidio. Bueno, ya me están rompiendo tanto, la fiscal, ¿no? Me están rompiendo tanto con el tema de suicidio. Llegamos a una solución intermedia. Sí, intermedia. ¿Cómo intermedia? Sí, usted sabe que al suicida no se lo castiga. Es obvio. Eso es obvio hoy. Hace 150 años, en Argentina y en muchísimas partes del mundo occidental, al muerto se lo castigaba, se lo desenterraba, se lo colgaba, le tiraban el latigazo, le confiscaban los bienes. Eso, otro derecho antiguo, eso es otra cosa, de los españoles. Olvídese. Claro, ¿por qué? Porque se estaba confundiendo el delito con el pecado. Los suicidas no iban a ser enterrados en las iglesias. No, atenti, Bueno, eso antes. Pero con la evolución de los tiempos, el suicidio, ¿cómo vas a castigar un muerto? Es una locura. Entonces, ¿qué haces? En el Código Penal existe el delito que se llama, relacionado con los suicidas, instigación y ayuda al suicidio. Me voy a colgar. Bueno, no te da problema, te alcanzo el banco. Ayuda. Instigación. ¿Qué es la instigación? Estamos llenos de instigaciones.
Instigación es determinar en la cabeza de otro, establecer con firmeza la convicción de que te tenés que matar. Y la asfixia manual y alazo. O sea, si es instigación al suicidio, yo le digo a usted, ¿no? Pensemos un poquito juntos, porque total, no nos pagan por esto, pero, en fin, a mí me pagan por informar, sí, y explicar algunas cosas, pero a usted no. Si lo quiere hacer, lo hacemos, mire. Instigación al suicidio. Bueno, es decir, matar. Sí, no, matar. Esto es un ejemplo burdo el que estoy dando. Burdo. Bueno, grosero. No, sí, no hay más salida para vos que... Entonces, vamos a suponer que haya ocurrido eso, cosa que no se sabe, no hay ninguna prueba, porque lo más difícil de probar es esta instigación. Bueno, y eso le haya quedado en la cabeza a Luciana. Y Luciana dice, no, este pibe tiene razón. Che, este pibe me voy a matar. Entonces, ¿cómo hago para matarme? Muy sencillo, porque no se olvide que es estrangulamiento manual y alazo. No, ¿qué hago primero? Y no, yo lo vi en las películas, lo vi tantas veces en la película de Otro Chiflado. Hago así. Es una boludez. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Una pelotudez. Me hago así y me marco con las cosas. Bueno, pero no alcanza. Está media... agarra una cuerda que no sabe dónde salió la cuerda, Agarra la cuerda blanca y se me da paso ahí, ¿dónde la engancho? Ella misma hace todo. ¡Oh! Sti cazzi. Bueno, así está la cuestión. Estamos, primero con nada. La chica se suicidó. Después, escúchame, 2 informes médicos y el ADN que dice que la mataron y que el ADN encontrado en su cuerpo cuando la mataron es de este tipo Sesca. ¿Qué hacemos con Sesca? Nada. Primero, nada. Después, abandono de persona. Una locura fenomenal. Tercero, instigación al suicidio. Y así está ahora. No quiere dar el brazo a torcer la fiscal Celia Inés Musi, porque por otra parte no explica por qué no acepta los resultados de las autopsias y por qué no acepta el resultado del ADN. Yo leí por ahí, ahora vamos a ir con José Inesta, que está en Santiago del Estero, con la mamá y la hermana de Luciana. Yo escuché por ahí que la fiscal dijo, no me alcanza. No, señora, no es, no me alcanza, no me parece. Usted no está ahí para dar una opinión, no estamos en un café. Entonces, si usted va a decir esto sí, esto no, en derecho usted tiene que, en procedimiento, usted tiene que dar las razones. Las razones de ustedes, de suyas, son muy buenas, o son buenas, no hace falta que sean excelentes, son buenas, bueno, se va a tomar en cuenta. Y no entraríamos en esta atmósfera de incertidumbre que hay actualmente, donde lo primero que surge es, ¿se estará investigando bien, esto? De suicidio, abandono de personas, instigación a suicidio, homicidio, femicidio, mejor dicho. Bueno, entonces, es lo primero que surge. Llegado a este punto, me parece conveniente. Hizo otra cosa más, mire, acá dando vueltas los papeles me salvan. Este famoso iPad que tengo acá, me salva, este iPad. Bueno, ¿sabe qué? Claro, la fiscal no puede sostener el no aceptar. Lo voy a aplicar de vuelta porque me confundí con la palabra. Pero la fiscal no puede sostener la instigación al suicidio y no puede rechazar con fundamentos el ADN y los 2 exámenes forenses que dicen lo mismo. ¿Qué hace? Va y critica, más que critica, acusa a un médico, al que hizo la primera autopsia, al doctor Canlio. Bueno, lo acusa de falso testimonio, de haber mentido y de falsedad ideológica de instrumento público, que lo que puso en la autopsia no está bien. ¿Con qué elemento? Si hay otra autopsia que avala lo que hizo este señor, este médico. Bueno, hasta acá llego con las explicaciones. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos ya mismo a Santiago del Estero con nuestro amigo corresponsal en toda esa región, José Inesta, que ahí lo veo, ahí nos está esperando.
José, querido, ¿cómo estás? Y bueno, vamos a tratar este caso que tiene mucha confusión, ¿no? Contame un poquito. ¿Cómo estás, Ricardo? Sí, cumplimos, porque te acordás que contamos cuando recién había sucedido todo y la justicia no se estaba moviendo, de hecho no había ningún tipo de imputación. Sí. Y sabés que en ese momento, te estaba escuchando atentamente, vos me preguntabas, bueno, José, decime, Daniel también el productor, me preguntaba, decime la carátula de la causa. ¿Sabés cómo está la carátula de la causa? Que no se movió. Dice así, escuchá, información sumaria tendiente a establecer causas del deceso de quien en vida se llamará Torres Luciana. Y quedó así. Hasta ahora quedó la misma carátula. Vamos a ver de qué Difícil murió de entender. Torres Luciana. Sí. Y luego pasó lo que vos estás explicando y te escuchaba atentamente. Bueno, apareció la imputación por instigación al suicidio de Joaquín Sesca. Hay que ver cómo puede sostener esto la fiscal, como vos lo decís. Pero hay un detalle. Si cae la primera autopsia, Ricardo, siguiendo el hilo del que vos estás explicando, allí fue donde también se tomaron las muestras para hacer los cotejos de ADN. Así que probablemente, si cae la primera autopsia, por ende tendría que caer también, o seguramente presentarán nulidades los abogados, el cotejo de ADN también. Disculpame, José, ¿cómo sigue el tema? Pero yo digo lo siguiente, si hay otra autopsia, una reautopsia, como quieras ponerlo, que concluye lo mismo, ¿cuáles son los hechos que le atribuye la fiscal al médico de la primera autopsia para decir, doctor, usted mintió? Hay una médica, Ricardo, que fue vedora y que se la llamó desde Tucumán y que ella hizo un informe aparte. Esa médica es la que dice, ella, que fue muy criticado el informe de ella también por un perito de parte acá de la familia, ella es la que sostiene que fue suicidio. ¿Qué dice la perito? Que la tenemos acá en un ratito que le podemos preguntar. Sí, claro. Que no tiene fundamento científico, básicamente, su informe por el cual ella dice que Luciana se suicidó. Allí está, digamos, la única persona, el único profesional que habló de suicidio. Pero, José, que ese informe fue dos fuertemente cuestionado. Que opinan diferente, no la hace a una mentirosa y a la otra poseedora de la verdad. Es una locura. Claro. Por otra parte, hay otros 3 médicos que dicen lo mismo que el primero. Esta señora que viene de Tucumán, ¿a cuento de qué? ¿Y por qué tanta bolilla? Si después de todo hay 2 informes, ella pudo haber hecho un informe aparte diciendo es suicidio, pero hay 4 profesionales en 2 instrumentos jurídicos, en 2 presentaciones, que dicen que a esta chica la estrangularon con una cuerda y con la mano. Así es. Insisto, creerle a uno y no creerle a otro no significa que al que no le creas le tengas que imputar o le tengas que decir que es un mentiroso e imputarlo por los testimonios. Es otra locura. Así es. Y a eso sumarle el tema del ADN, porque el ADN es una prueba, bueno, se tomaron allí las pruebas y es una prueba aparte también. Es una prueba aparte. Es una prueba que, claro, que también sumaría si ella hubiera hecho otro tipo, obviamente, de teoría del caso o hipótesis de lo que le sucedió a Luciana. O sea, la lógica para todos aquellos que científicamente quizás no lo entendemos, pero que vemos así cómo se están generando las pruebas, uno dice, la lógica es que quizás a Joaquín Sesca lo hubieran imputado por homicidio agravado por el vínculo, pero sí, sorprendió totalmente porque en el mismo acto de la fiscal imputó a Joaquín Sesca Castellanes por instigación al suicidio y, como vos decías, al médico por falso testimonio y también a una psicóloga supuestamente por ocultar información que tenía sobre lo que le estaba sucediendo decime a Luciana. Decime una cosa antes de ir con la familia, José, querido. Sí. En esas imputaciones que hace la fiscal y demás, ¿da las razones? ¿Da razones de por qué hay una instigación al suicidio? ¿En qué se basa? Declaraciones de 2 amigos, qué sé yo, no sé, estoy inventando. Pues estoy inventando porque quiero preguntar. ¿O está en secreto de sumario todavía este expediente? Porque quiero saber en qué se basa para decir el médico mintió, vos instigaste al suicidio de la chica. ¿En qué se basa?
Mira, te lo voy a contestar así. La familia, todavía los abogados de la familia nos cuentan que no pueden tener acceso a los argumentos en la causa por el cual se hizo esa imputación, la de Joaquín Sesca. Ellos no saben tampoco, bueno. Los propios abogados no saben. No lo saben. Vamos a recordar que por otro lado, a esta chica la mataron el 30 de diciembre del año 24. Dije la mataron, y porque todo lo que yo tengo acá me da como que la mataron, pero bueno, me lo da a mí. No me lo tiene que dar a mí, se lo tiene que dar a los de allá. Bueno, 30 de diciembre del año 24, ya pasaron 6 meses, déjense de joder. José, lo que quieras agregar, pero vayamos con la familia. sí, por supuesto. Y en la autopsia, con esto te cierro, no solamente eso, sino se encontraron marcas y... Se quedó congelada la imagen. Bueno, es momentáneo. Sí, estaba diciendo, en la autopsia también se encontraron marcas de golpes y de rasguñazos y de cosas. Es decir, ahí está. José, te tengo, sí, ahí estás. Estabas contando de la autopsia. Te decía Ricardo que se encontraron otras marcas, o sea, otras señales, incluso una fractura en una de las costillas, que sí. Mónica anteriormente, la hermana, nos dijo que eso probablemente sea de una situación violenta que vivió con Joaquín Sesca, el que está ahora imputado por instigación al suicidio. Y allí ellas comenzaron, por los mensajes y una serie de cuestiones, se comenzaron a dar cuenta que la relación era totalmente tormentosa. Más allá de que este señor ya tenía denuncias previas justamente por violencia de género, y en una de las víctimas, una de las personas que lo denunció, dijo que hasta incluso la había llegado a agarrar del cuello, ¿no?, en esa situación violenta. Pero bueno, acá estamos con la familia, Ricardo, sí. Principalmente con Mabel, la mamá de Luciana, que de un tiempo a esta parte comenzó a participar, obviamente ya desde un principio, pero de un tiempo a esta parte comenzó a pedir justicia por su hija, Mabel. Así es. Buenas tardes, José. Bueno, muchas gracias por este tiempo que nos brindan y nos dan la posibilidad de expresar nuestro disconformismo por cómo se lleva esto. Realmente, tal cual lo describió el doctor, esto es algo que cualquiera, sin tener conocimientos, sin tener estudios, canta a la vista que es un homicidio. Por lo tanto, no podemos pensar que una profesional con la trayectoria que tiene, con los casos que ha tenido a su cargo, ella no esté viendo lo que cualquier ignorante lo está viendo, cualquiera. Yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque eso está pasando. No se está viendo lo que realmente es. Obviamente que esto está llevando un lineamiento conveniente a alguien. O sea, no nos dejan a nosotros lugar a pensar en otra cosa, porque queda a la vista que es así. A mi hija la mataron y no hay dudas de eso. Yo manifesté que yo como madre no necesito un ADN para saber si se suicidó o la mataron, porque una madre siente eso en sus entrañas. Realmente nunca me imaginaba ni me imagino que un hijo mío pudiera tomar una determinación así. Ricardo, te está escuchando Mabel, ¿no? Y están sus hermanos acá también. Bueno, los saludo a todos, les agradezco que estén allí para esta... Gracias, doctor. No, por favor. Gracias. Bueno, la verdad que... No me agradezca, señora, no. Sí, le agradezco porque a pesar de que sí tenemos espacios en otros medios, pero bueno, ustedes son vistos, tienen una trayectoria y es algo importante para nosotros. Todos los medios son importantes porque realmente todos cuentan.
Lo No, está que bien. nosotros estamos viviendo, Sí. bueno, el dolor realmente es indescriptible. Esto es algo que uno no puede con palabras decir lo que uno vive. Gracias a Dios somos una familia grande, una familia unida. Tengo el resto de mis hijos. Ella sigue siendo mi hija, más allá que no la tengo, pero sigue siendo mi hija. Ah, por supuesto. La veo en todo momento, pero uno tiene que seguir, tiene que estar fuerte por los demás, por mí. Soy una persona creyente que no guardo rencor, no quiero ese tipo de sentimientos, porque eso no me deja avanzar, no me deja crecer. Nosotros solamente estamos pidiendo justicia. Son 6 meses que gritamos pidiendo. ¿Por qué? Por favor, vamos a pedir que hagan su trabajo. Cuando tienen todos Señora, los elementos, todo tienen. Sí. Pero vuelvo a repetir, sí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, yo le entiendo perfectamente. A mí me gustaría mandarle por este medio un mensaje a la doctora Musi, la fiscal a cargo de esta causa, y pedirle que por solo 1 minuto, que es suficiente para dar un dictamen, que ella piense que está defendiendo su hija o su nieta. Con seguridad que va a pensar diferente. Ella es mujer. Mi hija fue asesinada de la peor manera y por alguien que ella seguramente amaba para seguir con él. El amor dicen que es así. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que hacer eso? Bueno, ya habrá otra parte que determinará el por qué. Nosotros queremos justicia y está en manos de personas impartirla, en personas que conocen el trabajo que tienen que hacer, en personas que están viendo todas las pruebas que hay, pruebas que las tienen pero las están evadiendo, no están terminando de hacer las cosas cuando ya están diciendo que es instigación, que es abandono, lo que sea. Todo lo menos, ¿no es cierto?, comprobable como ¿para qué? Tienen que entender que es para que ni siquiera pueda ser detenido. Señora Mabel. Porque es así. Si me permite, no, quedó Doctor. Muy claro, pero si me permite, señora Mabel. Lo primero que, escuchándola, lo primero que me viene a la mente es, evidentemente allí en Santiago del Estero no llegó la ley de víctimas. Ustedes tienen derecho a saber qué pasa en el expediente. Tienen derecho, no es que es una potestad, es una facultad, a ver si se lo doy, no. Ustedes tienen derecho a saber lo que pasa en el expediente. Esa es la primera cosa. Y después, quisiera preguntarle a su hija Mónica, ¿no? Digo bien el nombre, está al lado suyo. Sí, Mónica está acá. Mónica, está. ahí está. Quería preguntarle... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Quería preguntarle, ¿cuál es la razón que se esgrime para no abrir el expediente y mostrárselo? Y la segunda cosa que te quiero preguntar es, el ahora acusado por un delito medio estrambótico, como vengo diciendo, instigación de suicidio, este tipo Sesca, ¿en algún momento de estos 6 meses se comunicó con ustedes? Bueno, hermosas preguntas que me hace y bueno, responderlas para que conozca el mundo entero si lo puede escuchar al programa. Las veces que se ha ido a buscar el expediente y saber y conocer los avances, siempre ha habido un no, siempre ha habido un porqué. Nunca ha estado la fiscal, siempre estaba en audiencia o en reunión o no estaba o vaya a saber qué. No estaba el expediente en el lugar o estaba de licencia.
Es más, en el momento que se determinan los resultados donde sale el ADN positivo, automáticamente pedimos la imputación, ahí nomás nos dan la imputación no la requerida, no se encuentra ella como para ver el avance y así seguimos. Al punto que la semana pasada también se ha ido a solicitarlo, nos pedían que lo solicitemos por medio de nota, ¿sí? Algo que no podíamos creer, todo lo que nos estaba pasando, que uno ya no sabe si es ya en contra de la familia o qué, porque siempre ha habido un pero, nunca ha habido una colaboración desde ahí, desde el momento que uno se acercaba a Fiscalía a solicitar y ver qué es lo que nos corresponde. ¿Ustedes piensan que hay con animosidad respecto a la otra, a este punto contra ustedes? Lamentablemente no podemos decir que han colaborado con nosotros y que los avances han sido en profundidad porque no es lo que se muestra, no es lo que podemos ver. Hoy por hoy tengo que decir que tengo una gran desilusión porque no podemos ver de otra manera, no hay una explicación. Y es más bien más claro esto, el hecho de no querer colaborar. En teoría, Fiscalía sería el estado donde investiga, ¿no es cierto?, una causa. Aquí no lo hemos visto como tal, sinceramente. Siempre lo que se les ha llevado, porque hasta eso hemos tenido que hacer, llevarles las muestras a su escritorio, siempre las han tomado a esas para guardarlas, nunca para investigarles en profundidad y siempre en contra, siempre en el lineamiento desde el día 1 que han querido sostener la muerte de mi hermana. Y con respecto a lo que me preguntaba si Cesca Joaquín se ha acercado a la familia, jamás ha habido un acercamiento desde el lado del corazón, desde el lado de dar un pésame, de mostrar el dolor por una persona que ha muerto y seguramente, no seguramente, él lo ha dicho en su momento que la amaba a Luciana, todo lo contrario, cuando ha aparecido siempre ha sido para ensuciarla, para arruinarla, para mostrar audios dolorosos, mostrar siempre lo peor de Luciana de parte de él. O sea, en los 6 meses que lleva de muerte mi hermana nunca hemos tenido nosotros no fue el velorio, encuentro. Según tengo entendido, ¿no? No fue al velorio. Y hay otra cosita más también que ahora, frente a esta imputación de instigación al suicidio, he leído, ustedes me confirmarán, por parte de él y de su abogado, que, bueno, hacen lo que era presumible que iban a hacer. Le echan toda la culpa a ella y a su estado de depresión, el estado de depresión que no sé quién lo probó, pero bueno, al margen de eso, que estaba deprimida y que le había dicho, cosa que es incomprobable, que le había dicho que yo no quería vivir más, etcétera, etcétera. Eso es lo que sabemos de este individuo hasta el momento en que lo imputan por instigación. Mire, quiero decir una cosa para no dar más vuelta. Instigación al suicidio es un delito que no se puede probar. En una palabra, es como una cortina. En realidad es un beneficio para este hombre. Pero ¿por qué llegan a eso? ¿Por qué no lo mantuvieron? Bueno, claro, frente a la prueba que hay en contra, lo que buscaron es poner un telón. Un telón es la instigación al suicidio, que es muy, muy difícil de probar. Y además que no se compadece, no encaja, no encastra con las pruebas que hay en el expediente. Salvo que la fiscal empiece a voltear una por una. Pero yo no puedo pensar mal de la fiscal. Puedo pensar que a lo mejor, bueno, tiene que ver con más profundidad toda la prueba para llegar a una conclusión razonable. No quiero decir que me dé la razón o que le dé la razón a ustedes. Razonable, pero ni el suicidio, ni el abandono de persona, ni la instigación al suicidio son razonables. También hay uno de tus hermanos allí. ¿Me lo podés presentar? Sí, está Javier, mi hermano. Sí. Está Javier está acá, Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo sé que un hermano, tal vez fuiste vos o no, entró al departamento cuando encuentran el cuerpo. ¿Fuiste vos? No, ha sido mi hermano Maximiliano.
Ah, y que ha Maximiliano. ingresado con su expareja, vendría a ser, con su exmarido. Claro. Con su exmarido de Luciana. Teniendo en cuenta que es un grupo de hermanos, varones, mujeres, hay una cuestión que, bueno, tal vez sea Mónica la más apropiada para responderlo, pero de todas maneras los involucra a todos. Dicen que luego de la tragedia, de la muerte, se conoció que tu hermana se maquillaba las agresiones o se las tapaba. ¿Se comentó eso entre ustedes luego de la muerte de tu hermana o no? Es que la realidad es que nosotros no sabíamos de esto, nos hemos enterado una vez que enterramos a Lucy, nos empezamos a enterar de todas estas cuestiones, de los golpes y todo lo demás, y que por supuesto nunca le llegamos a ver ningún golpe, incluso el día del 24 que hemos pasado, la fiesta del 24, ella estaba con un vestido largo y casualmente lo que se decía en ese momento es de que ella tenía unos golpes en las piernas que han salido en las autopsias. Pero Entiendo. por supuesto, al estar con vestido no lo podíamos ver. O sea, No, claro. Nosotros nunca hemos llegado a ver ningún tipo de indicio de esos, ni golpes, ni nada que nos llame la atención como para que podamos intervenir, o sea, mínimamente indagar a qué se debe. Hay que tener en cuenta que la autopsia marca que tenía fisuras en las costillas, ¿no? Y alguna otra lesión que va más allá. Sí. Va más allá del tema del cuello y de la causa directa de la muerte. Bueno. Ricardo, perdón, sí, te interrumpo un favor. segundito. Quería más que nada aclarar una cuestión ahí con el tema de la llave. Cuando mi hermano Maxi y Agustín, cuando lo van a abrir el departamento, ahí hacía mención hace un rato de que la expareja, Agustín Bolsón, tenía una llave. En realidad él no tenía la llave. Ah, bueno. Sí, la llave tenía la niñera. La Entonces, niñera. a ella, claro, la niñera. Bueno. Agustín no tenía llave del departamento. Vale como la para precisión. más que nada dejar claro esa... No, está muy bien, vale la precisión. Porque a vale ella se le pide. Bueno, a ver, ¿qué nos queda, José? ¿Hay otra persona más? Sí, aprovechando que está Javier acá, yo sé que conoce el tema. Cuando pidieron la imputación, los abogados de la familia de Luciana Torres, que obviamente apuntaba a esto que decíamos, todos creían que posiblemente con la autopsia, ya las pruebas de ADN y estas pruebas que Javier conoce, que ahora te las digo, creían que lo iban a imputar a Joaquín Sesca por homicidio agravado por el vínculo. Eso es lo que se creía. Sí. Obviamente después no fue esa la imputación. Pero hay otras pruebas que ellos presentaron, y Javier las conoce. Javier, las pruebas que ustedes presentaron también hablan de cámaras de seguridad que ustedes creen que el mismo Sesca habría alterado o no. Y bueno, es que la verdad nos llama muchísimo la atención de que tanto como en el edificio de él y en el edificio de frente de mi hermana hayan saltos de cámaras. ¿Cómo saltos de cámaras? Sí, la cámara no es continua, la imagen no es continua, produce saltos que han sido informados. ¿Ustedes creen que se editaron esas cámaras? Y bueno, eso es lo que nosotros estamos pidiendo justamente a Fiscalía, de que lo revisen, que esto está informado, está pedido y aún no tenemos nada. ¿Qué demostraría esa situación? Los saltos de cámara, y bueno, eso es lo que quisiéramos ver, porque la coartada de esta persona termina a las 11:20 y estos saltos de cámara son en rango horario entre la 1 a 5 de la mañana, más o menos. Son los cortes de cámara. Ustedes dicen que sacó las partes donde él se lo puede ver entrar y salir. Y bueno, es lo que hoy se ve, es lo que tendríamos que saber, si realmente es así o no, si ha sido manipulado o no esos deberes a los fines de que podamos determinar. No digo que sea, pero es algo que se tiene que ver. ¿Ustedes sospechan de esa situación? Sí, sospechamos, sí, por supuesto, pero ellos no lo están tomando en cuenta. ¿Por qué creen? O sea, ¿tiene la capacidad Joaquín Sesca para hacer esto? ¿Ustedes creen que sí o no? No sé si tendrá la capacidad él o la persona que pueda ayudar. Él tiene conocimiento, por supuesto. Lo hemos visto en otra situación manipulando la cámara. O sea, no podría, la verdad, dudar, no, mucho no. Porque si él entra a una cámara, revisa con una computadora y todo lo demás, quiere decir porque tienes... Sí, aparte eso está expuesto, hay testigos.
y sin autorización a la administración del edificio. O sea, directamente se dirige a la cabina donde están las cámaras. Claro, hay un testimonio, Ricardo, declaro esta cuestión que explican ellos, que está en el argumento que ellos sostienen para pedir la imputación. Ellos dicen que Joaquín Sesca, hay una foto que se lo ve a él, estuvo manipulando las cámaras de su edificio y casualidad que también los mismos saltos están en el edificio de enfrente. Estos son pruebas que ellos presentaron, ¿no? Pero bueno, hasta acá la fiscal no habló de ese tema como de otras situaciones que también se hablan en el pedido de la imputación, que al último resultó en esto que vos explicaste, Ricardo. Entiendo. Bueno, hay un perito allí, le quería hacer solamente una pregunta, Sí. un perito de parte, ¿no? Quería hacerle solamente una pregunta, Julio. ¿cómo le va? Le quería hacer esta pregunta. ¿Me puede decir de cómo murió Luciana? Bueno, bien lo dicen las dos autopsias. Luciana muere por un estrangulamiento mixto, con las manos y con un lazo. El lazo se le llama a cualquier soga o trapo o lo que fuera que se le pueda poner a una persona en su cuello. En este caso era un hilo de 5 milímetros, como si fuera una lana para tejer, siendo que ella, Luciana, hacía lámparas, hacía otras manufacturas y tenía en su cajón de su departamento bobinas de cuerdas súper gruesas, de todos los colores, de todos los espesores, y justamente ella viene a aparecer perdón, pero es irónico, con una lana en su cuello. Ajá, Una lana de 5 milímetros. entiendo. Colgada en un perchero de toalla en el baño, un perchero ni siquiera de metal, sino de aleación, a 1,80 m de distancia del piso, y ella prácticamente sentada se la encuentra o de costado, acomodada en un lugar donde es imposible que alguien pueda quitarse la vida de esa manera, porque la criminalística haya esto imposible, inadmisible. ¿Cuánto medía y cuánto pesaba? Disculpa, Ricardo, ¿cuánto medía y cuánto pesaba ella? Luciana pesaba 56 kilos, alrededor de 56 kilos, lo dice ella en un audio de unos días antes de su muerte. Eso está constatado también en el legajo, y es un dato que nosotros queremos que la fiscal lo tome, porque no concluye la prueba de gendarmería para hacer la prueba del peso sobre el gancho del baño, porque ella alude que no tiene el peso de Luciana. El peso de Luciana está dicho por la misma Luciana, hacia su profesora de gimnasia, hacia la amiga que le ayudaba a mantener el peso, porque ella era modelo, te hacía campañas, entonces era algo importante para ella su peso. Y si queremos hacer un estudio, podemos estimar 50 kilos, 40 kilos, el gancho ese no lo va a soportar. ¿Y la altura? La altura, 1,80 m. El gancho estaba a 1,80 m. Luciana medía 1,68 m. Claro, casi imposible que ella se cuelgue de allí. Cualquier cuerpo que esté siendo asfixiado por que se lo haya producido él mismo, esa persona, o en manos de otra persona, sufre movimientos involuntarios que harían un desastre en la escena. Claro. Y aquí estaba todo impoluto. No es muy difícil de entender que lo que ha pasado aquí y que nosotros sostenemos, porque tenemos nuestra teoría del caso, a Luciana la mataron y la colocaron ahí. Sí, esa es la cuestión, la colocaron en ese lugar. A ver, parece ser así, pero que se tiene que dar cuenta no se da cuenta. No, lo que le quería decir finalmente es lo siguiente. Ustedes no tienen que investigar. Sí. Y nuevamente, la justicia en este país, la administración de justicia en este país, no hace otra cosa que abandonar a las víctimas o a los familiares de las víctimas e imponerles una obligación que no tiene derecho a soportar, que es la de hacer una propia investigación. Eso está todo mal. Lamentablemente, después de tantos años, sigue ocurriendo en este país. Les agradezco a toda la familia, a la perito también, obviamente, pero a toda la familia, a la señora Mabel, a Mónica, al hermano, la presencia de ustedes allí. Saben que es la segunda vez que abordamos este caso, porque de no haber tanta prueba o tantos indicios en su momento, ahora aparecieron, pero con una interpretación bastante polémica por parte de la fiscalía que lleva el caso. Ellos son los que tienen que investigar, todo, no ustedes. Lamentablemente los obligan a hacerlo.
Vamos a seguir con este asunto, lo vamos a continuar, obviamente, como decimos siempre, y con este caso lo estamos demostrando. Les agradezco a todos nuevamente, han sido muy gentiles. Y José, si querés decir una cosa para cerrar, algo para cerrar, bien. Solamente decirte que ya van 8 marchas acá en Santiago del Estero y cada semana se va anunciando una nueva y se están sumando, ¿no? En la última marcha se sumaron algunos artistas del país y esto cada vez llama más la atención, ¿no? Estas marchas se seguirán haciendo, esto es lo que la familia me cuenta, durante el tiempo que les reste para poder pedir justicia por Luciana. Bien, José, gran trabajo como siempre, muchísimas gracias también a vos por la cobertura completísima y nos estamos viendo porque en este caso nos lleva a estar en comunicación y otros, ¿no? Pero con este en particular nos lleva a estar en comunicación por las sucesivas noticias que se vienen produciendo. Muchas gracias, José, te mando un gran abrazo. Chao, Ricardo, hasta luego. Chao. Bueno, nada que no hayamos visto en otras circunstancias o en otras muertes. Nada diferente. Pero sigue lastimando que a la gente común le hagan estas cosas. Le hagan estas cosas en pos de qué. Pues no sé de qué sé yo. Yo no quiero pensar mal de nadie, de que hay, por ejemplo, la primera cosa que atrapo con situaciones como esta es, no saben. Son medio boludos, no saben, o las dos cosas juntas. Ahora, si hay un interés de otra cuestión, ¿sabe qué? Como pasa en todos, como pasa en todos los casos, y siempre, va a aparecer, pero con el tiempo. Yo no puedo decir de la fiscal esto, aquello y lo demás allá. Lo que digo de la fiscal es una cosa que se ve y se toca. No podés cambiar, no se puede cambiar. De suicidio, abandono de persona, a instigación. No, con lo que tenés, no, porque lo digo yo, no, hermano, a ver, ¿cómo te puedo decir? Mi pelo es blanco, la camisa también. Es así, es objetivo. Es objetivo. Y al ser objetivo, es parcial. ¿Entendiste? Bueno, listo. Vamos a continuar con Luciana, Vamos a continuar. Bueno, no sé si... Ahí está, hay una música. Sí, ahí está. Le voy a decir una cosa. Este es un sillón especial. Una historia del sillón especial que viene de la mano de un aniversario y de alguna otra cosa que usted ya se va a enterar en el desarrollo de la historia de la desaparición de Cecilia Enriqueta Jubileo. Fue en el 85. Yo sé que hay mucha gente que nació en el 85, que nació mucho después incluso, y ahora son jovencitos, muchachos, etc. Pero esto les quiero decir a ellos, a los un poco mayores, supongo, por el enorme impacto que tuvo en su momento y años posteriores, que deben recordar, aunque sea como reminiscencia, el nombre Jubileo, la doctora Jubileo. Y para los más jóvenes, les digo, es una de las desapariciones más misteriosas de la historia argentina. Una de las desapariciones más misteriosas de la historia argentina. Lleva 40 años. El 16, 17 de junio, ahora, se han cumplido 40 años de la desaparición de esta médica, cuya historia de paso a contar. Vamos. Historia del sillón especial. Ya verán ustedes por qué es especial. Vamos a aprender sin mucha cosa. Ahí está. Lo aprendimos. Fantástico. Y vamos a contar. ¿Quién era Cecilia Enriqueta Jubileo? Bueno, había nacido en el año 46, ella. Con su familia se habían establecido en Córdoba. Padre militar, María la mamá, María Lancetti, y bueno, se fueron a establecer a Córdoba, y en Córdoba la chica, Cecilia, estudió, era buena estudiante, se metió en la facultad de medicina,
empezó a estudiar medicina. Ya ustedes fíjense que tenía 20 y tantos años para la época en que la política en la República Argentina era un quilombo fenomenal. Entonces, ¿qué pasó en Córdoba en el 69? En Córdoba, en Rosario y en otras ciudades. Pero Córdoba, conocido el episodio de la protesta popular como el Cordobazo. El Cordobazo, ahí los milicos con los caballos dándole rebencazo a todo el mundo y qué sé yo. Claro, la situación económica era pésima. Juan Carlos Onganía, la bestia, era el presidente de facto del país. La economía andaba muy mal. Bueno, en definitiva, los derechos estaban todos cercenados, eso sí de verdad. Bueno, en fin. Y hubo una reacción popular. En Córdoba, a esa reacción popular, la gente manifestando en la calle, sobre todo los jóvenes, se la llamó Cordobazo y ella participó. Claro, tenía ideas progresistas, tenía ideas, yo diría, no progresistas, tenía ideas de izquierda. Conoció en esas revueltas a quien sería después su marido, Pablo Chabrol. Pablo Chabrol tenía 2 hermanos que sí ya estaban muy metidos con el ERP, con la guerrilla. Ahí lo ven ustedes, miren una foto de aquel entonces, no del 69, un poquito después, 70 y tantos, de Chabrol, con unos bigotazos, se usaba mucho eso en aquel entonces, y Cecilia. Bueno, ella, dejó de estudiar por un tiempo, estaba metida en la cuestión política y que esto que lo otro, contra el gobierno. ¿Quién no estaba en contra del gobierno de Onganía? Todo el mundo. En fin. Hasta que, decidieron casarse. Chabrol y Cecilia. Decidieron casarse. Estuvieron en el año 73, o sea, ya habían pasado unos años desde el Cordobazo, que fue en el 69, y después de 15 días de novio, sí, porque era así, a ver, eran amigo, pero novio no, durante 3 años. 15 días, 20 días de novio, se casaron. Se casaron y se fueron de luna de miel a Gijón, España. Una linda luna de miel. Pero una linda luna de miel en los papeles. Cuando llegaron allí, todo se vino abajo. Todo se vino abajo. ¿Qué significa? Que el matrimonio no anduvo, ahí nomás. No anduvo, se separaron en la luna de miel y ella se volvió a la Argentina. Y Chabrol, no sé actualmente, pero que se tenga noticia, siempre permaneció en España. No volvió nunca. No volvió nunca. Bueno, ella viene aquí, vuelve a Córdoba y a los 27 años se recibe de médica en Córdoba. Consigue un primer trabajo en una siderúrgica, Dálmine, de Campana, de la localidad de Campana, acá en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Campana, sobre ya pasado mediados de los años 70. La Argentina estaba en una situación muy complicada desde el punto de vista político, social y económico, ¿no? Con la dictadura y demás. Bueno, con la última dictadura, porque ustedes saben, la de Onganía también lo fue. Bueno, ahí en Campana se decía que ella estaba saliendo con otro médico. Supongo yo, y esto es una suposición mía, que en esta siderúrgica ella estaba en el departamento de medicina laboral. Supongo yo. Pero bueno, otro médico que era bastante mayor que ella y al que lo terminó largando, dicen, porque en la historia de Cecilia Jubileo hay mucho de rumor, de dicen y de cosas que no se pudieron comprobar. Pero la versión era que el hombre era alcohólico y ella hizo lo posible para que dejara la bebida y no pudo y entonces lo largó. Bueno, en 1977, entra a trabajar como hematóloga en la colonia Montes de Oca. Punto. ¿Qué es la colonia Montes de Oca? Yo sé que algunos lo saben, muchos otros tal vez no. A principios del siglo XX, Domingo Cabret, uno de los más importantes psiquiatras que tuvo este país, viajó a Europa para conocer los adelantos en materia de psiquiatría y de tratamiento a aquellos que tenían alguna dolencia de ese tipo. Hasta ese entonces,
lo que se hacía con los locos, les pegaban, los abandonaban, no les daban de comer. Era un desastre lo que ocurría con las personas con enfermedades mentales. Cabret, a principios del siglo XX, volvió y lo primero que hizo fue establecer una colonia y aplicar todo lo contrario de los métodos que se venían aplicando. No más castigo, open door la llamó, puertas abiertas, open door. Nada de encerrado y tirar la llave, nada de eso. Otra concepción para tratar como seres humanos a la gente con problemas mentales. Y también se abrió la colonia Montes de Oca. Montes de Oca, ¿sabe por qué se llama Montes de Oca? Por el apellido de un ministro de 1902 relacionado con el tema salud. Le pusieron colonia Montes de Oca. Hay una separación de pocos kilómetros entre una y otra. Ahí en la localidad de Torre, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Luján. Muy bien. Entonces, colonia Montes de Oca, open door. En realidad los médicos que atienden en una también atienden en la otra. Por lo menos a la década del 80. Porque Cecilia lo hacía. Atendían los dos. Bueno, y ahí, bueno, empezó a cobrar unos mangos, se fue a vivir a una pensión de Luján. Después pasa a un departamento, en Luján mismo, en la calle Humberto Primo, 1940. Y además, las cosas más o menos se estabilizaron en ella. Además, abrió un consultorio en Torres, en la localidad de Torres, más cerca de las colonias. Era una chica, la doctora era una chica, una mujer reservada, muy reservada. No hablaba con nadie, pero con nadie de sus cosas personales, nada. Practicaba taekwondo, le gustaba el canto, tomaba clases de canto. Atenti, ella era de una familia que quedó en Córdoba, tenía 3 hermanos, tenía 3 hermanos varones. Bueno, nada, y ella estaba en la colonia Montes de Oca ejerciendo su trabajo. Hacía de todo un poco. Ahí tenemos imágenes de la colonia Montes de Oca, son no sé cuántos, casi 300 hectáreas. Estas son imágenes de la época. Muchísimo. Es un terreno enorme, el de allí. Y bueno, ella trabajaba, iba y venía, trabajaba en ese lugar. Esto es lo que estamos viendo ahí, ¿sabe qué es? La entrada a la colonia. Mire si es grande, si usted le agrega a lo que está viendo un día gris y lluvioso, y es una película de terror. Por lo menos era en aquel entonces, Vea las imágenes, hay las construcciones, estaba la casa médica, estaban después los pabellones, que eran enormes también. Bueno, y ahí estaba la doctora Jubileo, ya desde el año 77. Le voy a decir una cosa antes de seguir con Jubileo. Usted sabe que en el pabellón 7, ¿sabe quién estuvo en la década del 60 en Montes de Oca? Alejandro Videla, el hijo de Jorge Rafael Videla, del dictador. Tenía un problema psiquiátrico muy grave. Murió ahí muchos años antes de que fuera a trabajar Cecilia Jubileo. Bueno, nada, es como para... Estaban, no sé si le dije, en el pabellón 7. Bueno, como sea. Cecilia trabajaba allá, ahí pasan los años, bastantes. Y en abril del 1985, ella le dice, mire que una mujer reservada, muy reservada, ella le dice a su mamá, así en confidencia, que tenía miedo, que la habían amenazado, no, se sentía amenazada, que es distinto, se sentía amenazada. Y la madre le pregunta, pero ¿a cuento de qué? ¿Por qué? No sé, tengo miedo de que me hagan desaparecer. Recuerdo de aquel entonces que tienen que ver con esto. En Luján, ella se hizo muy amiga de una señora mayor,
de 79 años, llamada Matilde Tresandi de Bellido. Casi, casi con el tiempo, ella, Cecilia, la tomó como una especie de mamá postiza, porque su mamá, atención, Mariana Setti, seguía viviendo en Córdoba y ella estaba acá. Se comunicaban, sí, fantástico. La mamá vivía en Córdoba. Y bueno, esta señora Matilde y la hija de Matilde, que tenía 55 años, eran como, para ella eran como familia. A tal punto eran como familia que el sábado 15 de junio de 1985, 15 de junio del 85, ella la pasó en la casa de los Tresandi, de Matilde, de las Matilde, porque madre e hija se llamaban igual. Bueno, la pasó ahí en la casa de Tresandi. Al día siguiente, domingo, ella tenía que tomar la guardia en la colonia Montes de Oca. El domingo, 16 de junio, a nadie le importaba otra cosa más que el partido de Argentina con Colombia en la cancha de River, eliminatoria del Mundial 1986 que se jugaría en México y que ganaría la Argentina. Ese día Argentina le gana a Colombia 1-0 con gol de Valdano. Estaba todo el mundo con eso. Y ella, después de la tarde, agarra su auto, un Renault 6 blanco, va, le carga nafta, deja el tanque lleno y se va para la colonia a tomar la guardia. Toma la guardia. Cerca de pasada las 9 de la noche toma la guardia. Pero ahí pasa algo muy extraño, muy extraño. Ella se va a la casa médica, que es donde había un par de habitaciones donde los médicos descansaban o iban a estudiar. Toma la guardia, pero estaba sola. ¿Cómo sola? Debía haber en ese turno, porque mire que había, qué sé yo, 700 camas, eran un montón los pacientes. Le digo, 266 hectáreas, para recorrer todo eso. Justamente el pabellón 7 quedaba lejos de la casa médica y de la oficina administrativa. Pero bueno, pabellón 7, porque ahora usted va a ver por qué. Quedaba lejísimo. Entonces tenía que haber varios médicos. Tenía que haber 6. 5 no fueron. ¿Avisaron? No, lo que pasa es que el computador no funciona. El computador no funciona. El día ese, el 16, domingo ese, que Argentina le gana a Colombia, era un día, como le decía antes, gris, lluvioso, frío. Andar por ahí y, qué sé yo, no es que uno crea en las brujas, pero que las hay, ¿no? Bueno, en fin, esos médicos que tenían que ir ahí no avisaron. O no pudieron avisar. Nunca se supo. La única médica que estaba era Cecilia Enriqueta Jubileo. No había otra. Y unos enfermeros, sí. Bueno, no, ella atiende una bronquitis con un poco de fiebre de un paciente. Después firma un certificado de defunción de una interna que, bueno, había muerto, pobre, Patricia Villalba, que estaban los familiares, no sé si los padres. Los familiares ahí estaban esperando que venga el coche fúnebre para llevarla. Ella firma el certificado de defunción. Y entonces le dice a un enfermero, a Carlos Novelo, le dice, che, Carlos, mira, me voy a estudiar un poco o a descansar. Voy a estudiar un poco en la habitación, cualquier cosa me avisas. Bueno, se va para allá. Ella estaba vestida con una campera celeste, unos pantalones azules, con vivos blancos y zapatillas. Una cosa muy... al día de hoy llamativa. En 1985, la cuestión de la vestimenta, de la presentación y de la verba, era todo muy formal, muy formal. Andar vestido con zapatillas, solamente los médicos pues, tenían que estar ahí como 24 horas, qué sé yo. Pero la gente no andaba en zapatillas, salvo cuando si iba a jugar a la pelota, los varones. Las mujeres, qué sé yo, hacían gimnasia en el colegio secundario. Pero no se usaba la zapatilla, Y menos que la ropa deportiva. La tilde, no existía, si existía acá no estaba. Bueno, me acuerdo de las 3 franjas, de las 3 tiras, quiero decir. Bueno, esa puede ser, pero no se usaba ropa deportiva. Y ella, incluso para la vida diaria fuera de la colonia, usaba ropa deportiva, le gustaba usar ropa deportiva, pero también llevaba de la otra. Cuando tenía que ir de un lugar a otro, llevaba la ropa formal. Bueno, muy bien. Se va a la habitación.
Estamos hablando del 16 de junio a la noche. Estaba en la habitación cuando toc, toc, le golpean la puerta. Y la pucha, digo, pero ¿quién será a esta hora? Bueno, abre la puerta la doctora y resulta que era Miguel Cano. ¿Quién es Miguel Cano? Un loco. Un loco. Estaba ahí, la fue a buscar, dice, doctora, hay en el pabellón 7, siempre el pabellón 7, para hacer una película de terror, en el pabellón 7, que quedaba lejísimo de la Casa Médica, lejísimo. Bueno, estoy hablando 400 metros, bueno, o más. Como no puede venir el tipo claro, palabra de un loco. Como no puede venir, me dijo a mí, bueno, me acompaña. Bueno, sí, espera. Ella sale con este Cano y se va para el pabellón 7. Se va a tardar un montón. Vuelve al tiempo casi sobre la medianoche. Según el enfermero Novelo, había otra enfermera también. Según el enfermero Novelo, ella vuelve del pabellón 7 a las 0:17, 0:18. Ya era el día 17 de junio, lunes. Bueno, vuelve. Habla 2 palabras con Novelo. Cano le pide cigarro y ella saca un paquete de cigarrillos de marca norteamericana, le da 3. Pero ahí hay una confusión, o mejor dicho, hay una cosa que nunca se aclaró. Porque la enfermera que estaba allí dice que Cecilia se había quedado sin cigarrillos y le había pedido mire usted qué época, ¿no? Los cigarrillos, los médicos. Bueno, le había pedido a ella que si le daba unos cigarrillos. Bueno, como sea. Carlos Novelo, que era el enfermero, dice, Cano, el enfermo, se fue a su pabellón y ella volvió a la Casa Médica. Bueno, muy bien. 0:17, 0:18 del 17 de junio. No se la vio nunca más. Hasta el día de hoy. No se vio nunca más a Cecilia Enriqueta Jubileo. Al día siguiente, no estaba por ningún lado, tampoco la habían requerido más. Y entonces se fueron a ver ahí a la habitación de la Casa Médica, donde estaban los médicos. Ya empieza el día siguiente, vienen los médicos que tienen que venir. Los de los 5 tipos de... nunca se supo nada. Nunca se supo nada. ¿Es verdad? ¿Era mentira? Uno tiende a suponer que sí, porque semejante cantidad de territorio que abarcar con gente que estaba internada, con un médico solo, una médica sola no alcanza. Por otra parte, Atenti, era una época donde todo allí volvió como antes de aquel psiquiatra Cabret. Los pacientes iban y salían, se desaparecían durante días, después aparecían, algunos estaban maltratados, otros famélicos, morían y no se sabía cuándo murieron o cuándo desaparecieron. Era un lío bárbaro lo de la colonia desde el punto de vista administrativo, un desastre. No se sabía exactamente cuántos había, en fin. En ese ambiente trabajaba Jubileo, ¿no? Pero de ese ambiente ya desaparece. Cuando van a ver al día siguiente, resulta ser que en la habitación de la Casa Médica, lo que encuentran es la cama no estaba hecha, es decir, que ella se acostó. La cama no estaba hecha. Se acostó, se levantó y... ¿Qué fue eso? Cuando la vino a buscar el loco para ir al pabellón 7. Y no se sabe. ¿O fue después? Estaban sus zapatos marrones de vestir, lo que le decía antes, para salir, para llegar, para salir, vos tenías que estar vestido formalmente. Bueno, tenía su pilcha ahí. O sea, que si salió de ahí, o se la llevaron de ahí, o lo que le haya pasado, se fue con la ropa que tenía para atender a los pacientes, con la campera celeste, el pantalón azul, las zapatillas. Y faltaba su bolso y su maletín de médica. ¿Vieron los médicos usan un maletín? No estaba, pero estaban sus zapatos, estaba en la cama sin tender. Bueno, le avisan de que no estaba por ningún lado, le avisan al director de la colonia Montedioca, que era un tipo, Florencio Elías Sánchez. Este señor, Florencio Elías Sánchez,
Era antropólogo, psiquiatra, un tipo reconocido en el ambiente intelectual, pero un desvolado con la colonia, la tenía para la miércoles. ¿Qué es lo que hace Florencio Elías Sánchez cuando desaparece Jubileo? ¿Qué es lo que hace? No. Se fue la loca. La loca se fue. Así. La loca se fue. Así que a pintar ahí, váganle un sumario administrativo por abandono de guardia. Sumario administrativo por abandono de guardia. ¿Y los otros 5 médicos que no fueron? Si es que existieron. Bueno, no importa. No importa porque a esta altura del partido no importa. Bueno. Entonces, que hagan todo de vuelta. Sumario administrativo pero la trataba así Sánchez, ¿eh? A la loca que se fue. Y me limpian todo, pintan y hacen refacciones. Tiren esa pared abajo, muevan la cama. O sea, que si ahí pasó algo con algún viso de criminalidad, este tipo lo borró. Sabiendo o sin saber. Tenemos una crónica de la época. Vamos a ponerla. Cecilia Enriqueta Jubileo, Argentina, 39 años, nacida en la provincia de Córdoba, separada, sin hijos, de profesión médica. Vive en un humilde barrio de monoblocks ubicado en las afueras de Luján, a casi 80 kilómetros de la capital federal. Tiene un consultorio privado en un paraje situado en la localidad de Torres, a unos 90 kilómetros de la capital y 20 de su domicilio en Luján. Un sitio prácticamente inaccesible, conocido solamente por los pocos habitantes de Torres. ¿Usted es dueña de esta casa, señora? Sí, soy la dueña de la casa. Aquí tiene su consultorio la doctora Jubileo. Sí, 4 meses ya hizo que estaba acá. ¿Cuánto hace que la conoce? Yo de 8 o 9 años, pero de médica a paciente. Así, intimidad, amigas no. ¿Tenía muchos clientes? Sí, bastantes. Muchas personas de edad, de toda edad, pero muchos viejitos. ¿Le conoció muchas amistades a la doctora? No, amistades, acá siempre vino sola y se retiró sola, los martes y jueves que ella atendía. Yo amistades no le conocí. Cecilia Enriqueta Jubileo, hoy hace un mes que desapareció. Salió de su pequeño departamento de Luján. Había pedido dinero prestado a una amiga. Se dirigió en su pequeño automóvil a la colonia Montes de Oca, en Torres, un amplio predio donde se atiende a enfermos mentales. ¿Usted trabajó dentro de la colonia Montes de Oca? Sí, del 49 al 80. ¿Haciendo qué? Cuidando, enfermera auxiliar en pabellón. Siempre, 30 años. 30 años. ¿Hay Cuidando. enfermos peligrosos? Y algunos sí, son agresivos en el momento de su enfermedad, ¿vio? En el momento que le da el momento de nervios. Pero después no, entre ellos no tampoco. A veces sí, se lastimaban, sí, pero son enfermos. El acceso principal a la colonia es controlado. Hay una barrera que, aparentemente, está siempre cerrada. Luego hay que recorrer poco más de 1 kilómetro para llegar a las dependencias principales. Este camino lo hizo la doctora Cecilia Jubileo el domingo 16 de junio. Bueno, les quiero decir una cosa. Es larguísima la historia de Jubileo, por eso les quiero decir algunos puntos salientes. Yo les dije que cuando fue con su Renault 6 a tomar la guardia, había llenado el tanque. Al día siguiente, con su desaparición, se encontró que una coordinadora llamada Mabel Tenca tenía las llaves del auto de Jubileo. Se especuló con la relación entre ellas, sí, no. El auto, siempre se dijo, al día siguiente tenía el tanque vacío. Se dijo que ella fueron a revisar su departamento ahí en Luján. Claro, a ver qué tenía. Atenti, en Luján encontraron la estufa prendida y la explicación que dieron de la estufa prendida es, ella siempre la dejaba encendida por el frío y ¿para qué? Para que cuando volviera a su casa después de la guardia encontrara el ambiente aclimatado, calentito. Y se encontró también en un tarro de maicena $2.800, que era su ahorro. Dicen, pero es incomprobable, dicen que faltaban carpetas con historias clínicas de algunos pacientes. Alguno habla de 5. De golpe y porrazo resulta ser que todos los medios se volcaron a este caso. ¿Pero por qué? Porque la denuncia de desaparición la hizo una vecina
5 días después, preocupada porque, una vecina de Luján, preocupada porque no la veía. Y la policía fue por primera vez a la colonia Montes de Oca 15 días después. Al día de hoy, ya no existe más el expediente, pero al día de hoy, vamos a decir así, el expediente siempre tuvo la misma carátula, es decir, averiguación de paradero. No se investigó este caso, se movió con versiones, rumores. Apareció un detective privado diciendo, no la busquen más, que ella encontró su confort espiritual en una secta y está en Colombia, está en Ecuador, está en Venezuela. Claro, cuando esos países no sufrieron lo que sufrirían después, ¿no? Bueno, está ahí en un lugar paradisíaco, que yo. Después aparece un cassette. ¿Cómo aparece ese cassette? Misterio. Un cassette, hay que explicarle a los pibes. Y claro, nosotros sabemos lo que es un cassette, los pibes no saben. Usted que está ahí no sabe. Bueno, escúchame, antes la grabación de audio iba en una cinta. Esa cinta se colocaba en un aparato apropiado y vos escuchabas canciones, escuchabas la voz de alguien dando un discurso, lo que sea. Pareció un cassette, lo metieron en el pasacassette, justamente, se llamaba así, y se escuchó una voz de mujer que decía, che, loco, no me busquen más, que yo estoy bien, estoy tranquila, no me busquen más. Claro, entonces hicimos todo esto al pedo. No, bueno, no se puede, la madre obviamente frente a la desaparición de Cecilia viajó de Córdoba hacia acá, hacia Luján. Bueno, al final de cuentas, el abogado que era Marcelo Parrilli en aquel entonces, y me parece que uno de los hermanos dijeron, no, esa no es la voz de Cecilia. Después, a Sánchez, al director de la Montes de Oca, lo metieron de cana en el año 92. ¿Pero por qué? La BBC mandó a hacer a un documentalista, mandó a hacer un informe sobre tráfico de órganos en el mundo y cayó en Argentina, porque acá se decía que lo de Jubileo podía tener que ver con tráfico de órganos, que ella sabía y que iba a contar. Y por eso le hicieron desaparecer, que la mataron, la tiraron por ahí, qué sé yo. A todo esto, mientras, después de un tiempo, la policía hacía inspecciones en la colonia y alrededores, iban apareciendo muertos. ¿Pero cómo apareciendo muertos? Sí, en un desagüe apareció un tipo que hace 2 años que no lo veían. Era un interno que había muerto, vaya a saber uno de qué. Y apareció ahí casi esqueletizado. Bueno, en fin, entonces, viene el tipo sale el documental. Sale el documental y se muestra el estado deplorable y miserable de los enfermos en ese lugar. Dice, pero ¿cómo? No tienen andan con harapos, son gualdraperos, están muertos de hambre. Entonces, a raíz de ese documental, Sánchez, el director, va preso por corrupción administrativa. ¿Qué hacía? Había tráfico, pero de sábanas, de colchones, de plasma. Ahora, otra cosa, no, porque toda la estructura de las 2 colonias no soportaba, no estaba apta ni era adecuada para hacer ningún trasplante de nada, ni de nada, de córnea, no se podía hacer ahí. Y esa pista también se fue perdiendo. Mire, yo le dije que Cecilia Enriqueta Jubileo tenía hermanos en Córdoba. Bueno, una sobrina de la doctora Jubileo, que nunca más apareció, Laura Jubileo, está, y creo que por primera vez, en comunicación con nosotros. Por eso le decía que esta es una historia de decisión especial. Creo que nunca habló sobre el caso. Laura, la saludo y le agradezco mucho estos instantes con Cámara de Crimen. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Ricardo. Yo le agradezco a usted, lo hago ahora en forma pública, por su recuerdo de Cecilia durante tantos años, tanto trabajo, que es algo muy importante para la familia, ¿no es cierto? Muchas gracias. No, por favor, Laura, dígame, ¿usted es hija de Jorge? Yo soy hija de Rubén. Ellos de eran Rubén. 4. Eran 4. Eran 4, claro. El mayor, Raúl, seguía Cecilia, muy cercana, mi papá Rubén, y el menor, Jorge. Jorge, claro. Bien.
Nada, cada uno hizo su vida de crecer y qué sé yo, y lamentablemente el destino de Cecilia ha sido este. Yo no sé si decirles, si ustedes tienen una idea de qué pudo haber pasado. La verdad que me parece una pregunta bastante ridícula a esta altura del partido, pero el interés familiar se mantiene. De hecho, usted es una prueba viviente. Le interesa que esto se conozca, se interesa incluso saber más del caso. Pero del caso, ¿usted cómo se fue enterando? Porque era chica, o si es que había nacido, no sé. Sí, sí, yo era muy pequeña, la vi un par de veces apenas a Cecilia, tengo un par de recuerdos. Pero bueno, por supuesto, mi papá era bastante cercano con ella, Rubén era muy cercano. Y bueno, yo siempre tuve la curiosidad, fui preguntando, iba preguntando en la familia a ver qué se podía saber, porque la realidad es que la familia nunca supo mucho más de lo que supo la sociedad en general, ¿no es cierto? Nosotros no hemos tenido una información confidencial, algo más importante, nunca tuvimos nada, digamos, diferente de lo que hemos tenido a través de los medios. Por eso es que yo también siempre agradezco a la prensa, porque en definitiva lo que sabemos es gracias a los periodistas. Es una macana, es una macana. Por un lado, yo entiendo que si no hay otro medio de comunicación para ustedes, bueno, el de la prensa es uno, el único. Pero es una macana porque yo dije antes, este caso no se investigó. Si la policía cae ahí en el lugar, 15 días después, y el director del lugar no la consideraba una enferma que se escapó, ya empezamos mal. Entre sus hermanos se decía alguna cosa. Yo sé que la familia contrató un abogado, a Marcelo Parrilli. Marcelo Parrilli, exactamente. Sí, nosotros, a ver, hipótesis que siempre descartamos, esta teoría loca de que ella se desapareció, que se escapó, que se fue a hacer su vida con esta grabación ridícula, eso nunca estuvo, nunca fue una hipótesis para nosotros. De hecho, Cecilia jamás abandonó una guardia, era una persona muy responsable con su trabajo, sumamente responsable. Sí, hay constancia. Bueno, además de todas las pruebas, ¿no? De su auto, que haya quedado ahí y demás. Para nosotros, a ver, teniendo en cuenta la cantidad de irregularidades que había en ese lugar, ¿no es cierto? Que era verdaderamente macabro. Sí. No sabemos si es que vio, escuchó o no quiso encubrir o investigó, no sabemos cuál de todas esas opciones o todas, pero sabemos que por ese lado viene. Mi familia lo vivió con mucho miedo toda la etapa esa. Y yo, si bien era muy pequeña, también lo percibía, era terror, había una sensación de que algo era muy oscuro lo que sucedía alrededor de todo eso, ¿no? Sí, a tal punto que, bueno, Sánchez fue preso, el director de Montedioca fue preso, y yo le digo una cosa, porque todo el mundo es así, todo el mundo en aquel entonces, empezando por la policía, iba por el lado de lo más escabroso. Y yo pensé, dentro del ambiente tétrico que había allí, yo pensé, si este tipo lo pusieron preso por corrupción administrativa, la cantidad de plata que se habrá tragado, y a lo mejor, pensé, pero pienso yo, discúlpeme, es una lucubración mía, como si estuviésemos tomando un café. Lo que yo pensé es, a lo mejor el asunto no eran las, porque si me dicen que no se podía hacer operaciones de trasplante ahí, no eran las córneas, no eran no. El asunto era la cantidad de plata que se tragó. Y a lo mejor ella lo sabía. Exacto. ¿Me entiende lo que le digo? Ser, Es claro. decir, si traficaban con sábana, que los tipos ahí estaban, pero a la buena de Dios, y así se morían. Se morían de hambre, se morían de lo que sea. Los internos, quiero decir. Entonces, si había una tragada muy grande de dinero, a lo mejor el asunto venía por ahí, cosa que nadie investigó. Exactamente, eso no se investigó. No se investigó para nada. Recuerdo que Parrilli dijo en un momento, ahí en la colonia, ahora ya no está más, había una ciénaga, nadie dragó, nadie la levantó la ciénaga. A lo mejor, tal vez, decía él. Pero bueno, ya pasó también.
siempre deja un sabor amargo, por no poder dar una respuesta y por lo mal que se hizo todo, ¿no? Claro, claro, queda. Ya, usted imagínense que, bueno, su madre falleció, por supuesto, mi abuela falleció, y fallecieron los tres hermanos. El último que falleció fue Uh, mi padre sí. en 2017, y lo último que pude saber a través de él, un año antes, que él ya estaba muy enfermo, es que sí hubo una amenaza concreta, muy concreta, a otro de los hermanos, y que para proteger a la familia, justamente, era que no se hablaba. Era bastante reticente mi familia en general a hablar. Ah, mire usted, es un dato muy interesante. O sea que a uno de sus tíos lo habían Ujú. amenazado concretamente. Lo amenazaron concretamente y claro, y bueno, eso fue lo que también hizo que existiera tanto terror, tanto miedo en general en la familia. Y claro, Pero yo no sé, obvio. no tengo precisiones porque ni siquiera mi padre las tenía, digamos. Su propio hermano no le quiso contar las precisiones, Ujú. quizás hasta para protegerlo, ¿no? Sí, no, claro, bueno, teniendo en cuenta que ya había una hermana desaparecida, imagínese usted, ¿no? ¿Qué Exactamente. intereses se moverían detrás de todo esto? Porque, bueno, para zafar de la situación, lo que usted dijo recién, se comentaba en aquel entonces una de las versiones, o varias versiones, de que no, que ella se fue a hacer su vida libre y qué sé yo, en otra parte. No, 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 no. A Cecilia Enriqueta Jubileo la secuestraron. Se la llevaron de ahí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Exactamente el momento. Bueno, también hay que tener en cuenta lo que era ese lugar, cuándo pasó. La época no era nada fácil en el No, 85, en el país no era para nada fácil. Y bueno, pero eh, su abuela, ¿cuándo murió? ¿En el 2006 puede ser? sí, sí, no le puedo precisar exactamente, pero Por ahí, sí, por esos años. sí, por esos años. Y ella, un dato de color, bueno, un color bastante gris, ¿no? Ujú. Ella nunca se mudó, Ah, siempre vivió en un departamento muy humilde, muy sencillo, en un barrio acá de Córdoba muy tradicional, que es Barrio Jardín, Barrio Jardín, y sí, teniendo la posibilidad de mudarse, económica, ¿no? De mudarse a un lugar claro, más cómodo y demás, claro. nunca se mudó hasta casi el final de su vida, porque quizá había ahí una fibra íntima de ella que tenía alguna ilusión, alguna Una esperanza de esperanza, que, yo creo que sí, bueno, por lo menos se dijo hasta mucho tiempo después que la mamá siempre tenía la esperanza de que sonara el teléfono. Le quería decir, bueno, para ir cerrando, ¿qué se decía de Cecilia en la familia? ¿Cómo era? ¿Cómo era ella? ¿Su personalidad? ¿Qué se comentaba entre ustedes? ella era muy reservada, eso siempre se ha dicho y era cierto. Pero también tenía sus amistades con las cuales tenía sus vínculos muy estrechos. Era una persona muy frontal, eso siempre lo han dicho, como muy recta. De hecho, hubo algunos episodios anteriores que la pintaban un poco de cómo se manejaba ella en la vida. No sé si quieres, le cuento Cuénteme uno, por uno, sí, por ejemplo. favor. Antes de Montes de Oca, de Open Door y demás, ella trabajó en una época en un supermercado que hacía ventas al peso, Ajá. vendía harina, azúcar, y ella en un momento descubrió que le ponían menos. Si la bolsa era de 1 kilo, le ponían 800, 900. Y bueno, ahí se armó un despelote bárbaro porque ella enseguida denunció eso. Por supuesto que la despidieron y demás. Pero era una persona que, bueno, le gustaba mucho su trabajo, ¿no? Ella básicamente era una médica rural, ¿no? El trabajo que ella hacía Sí, ahí era sí, de una médica rural. claro, 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 la entiendo. Bueno, Laura, yo le agradezco muchísimo, ¿eh? Estamos a disposición suya, de la familia, de los que quedan, porque este es un caso que no se va a olvidar nunca. Por una tragedia que es la desaparición, pero no se va a olvidar nunca. Yo le agradezco mucho que haya tenido la deferencia de estos minutos con Cámara de Crimen a propósito de esta historia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Adiós. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Mientras yo voy hacia el lugar donde está Miguel, les voy a contar una de las barbaridades que se hicieron en esta investigación, que no fue investigación por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires.
como no tenían un pito, pero vamos a prender la luz del estudio, vamos a apagar acá. Como no tenían un pito de nada, ¿sabes lo que hicieron? Fueron a buscar una vidente. En el trayecto que va de acá a allá te voy a contar. Fueron a buscar una vidente que hacía espectáculos y cobraba por los espectáculos de adivinar qué tenía en el bolsillo el señor que está sentado en esa mesa. Una vidente. La llevaron. La llevó todos los periodistas estaban ahí. Todo. Estaba el Turco Derecho. Yo me acuerdo, todo, yo me acuerdo. Bueno, yo no fui, pero yo me acuerdo. Bueno, y estaba todo ahí y le dicen, esta era la casa médica, pues ya la habían reformado. Esta era la casa médica. Y entonces dice, veo color ocre. Nadie hablaba, nadie. Entonces, pero ¿cómo si la pared es blanca? No, la pintura anterior era de... Y rascan ahí, era ocre. Miércoles, estaba todo en silencio. La señora caminaba. En una de esas salió afuera. Y dice, de golpe, ve una presencia, está viva. ¿Para qué? Los canas se miraban entre ellos. ¿Para dónde vamos? No, pará, que todavía no dijo. Los periodistas, anotando. En esa época no había nada más que anotar. Bueno, anotando. ¿Tenés los cospeles para llamar al diario? Sí, tengo todo. Bueno, listo. ¿Dónde, señora? ¿Dónde? Ahí. En el tanque de agua. Mauro, en el tanque de agua. La mujer veía una presencia, ¿viva? Sí. No sé. Se echó para atrás la señora. Y entonces le mandan el cana a cargo, dice, no, vayan, ustedes dos, justo a mí. Bueno, van, suben al tanque de agua y sube uno primero. Se fija así, no hay nada, hay agua. Vacíalo, vacíen el tanque. Se van a quedar sin agua, vacía el tanque. Vacían todo el tanque y aparece un ser. ¿Qué era? Muerto. Era un gato. Qué increíble. Mirá, eso fue el caso Jubileo. Sí. Eso es lo que hicieron con el caso Jubileo. Una barbaridad. Bueno, fantástico, porque la única manera que la podemos ver, la vio. La vio, Miguelito, Mike Paradiso la vio, miren ustedes también, véanla. Sus últimos momentos. Sí, pero obvio. Ahí la enfermera, ella. Perfecto. Miguel, es Gardel, le pide los guitarristas. Qué verdad, Miguelito. Mirá lo que se te dibuja. Sí, tremendo. Tremendo. No, bueno. Y se cumplen 40 años, lo estamos haciendo de esta manera especial con la participación de Laura Jubileo, la sobrina de Cecilia, una historia por el aniversario y bueno, también con el aporte de un familiar. ¿Dónde está? ¿Qué sé yo? ¿Qué le pasó? ¿Qué sé yo? Sí, terrible. Hay que pensar en negativo en este caso, no en positivo. Ahora pasaron 40 años. Bueno, Miguelito, dame un abrazo y juntos, panza con panza, nos vamos a la pausa. Sí, señor. Bueno, una cuestión histórica. Condenaron a una enfermera argentina, cordobesa, por matar a 5 bebés recién nacidos e intentar hacer lo mismo con otros 8. Son 13 casos de homicidio, 5 concretados y 8 tentados, en tentativa, porque no lograron, por suerte, morir esos otros 8. Brenda Agüero, que ustedes están viendo, hemos seguido el caso del neonatal de Córdoba desde el inicio, desde que empezaron a conocerse las muertes, primero misteriosas, sospechosas, de tantos bebés en tan poco tiempo en este hospital,
Fue de marzo a junio del año 22. Ahora, dos cositas les quería decir. Una con relación a Brenda Agüero. ¿Por qué? El delito es homicidio con tentativa. A esta señora, un jurado popular en Córdoba le aplicó, la declaró culpable y le aplicó prisión perpetua. No hay vuelta. Homicidio alevoso está considerado con una pena de prisión perpetua. Muy bien. 8 jurados populares más 2 jueces profesionales. Ese es el sistema de jurado popular que se usa en Córdoba. Ustedes saben que el procedimiento, el cómo hacemos un juicio o una investigación en cada provincia tiene su propio código. Puede ser diferente o similar, pero cada provincia determina su manera de juzgar, de investigar y de juzgar. Los delitos no, porque los delitos son nacionales. Los robos es en Tierra del Fuego y el robo es en La Quiaca. Eso no. Pero la manera de juzgar, sí. En Córdoba tienen este sistema. Yo les quería decir, ¿por qué? La única explicación que se encontró no es que lo hacía por placer, no es porque todavía está en el código el homicidio por placer, que es lo más parecido al homicidio de un loco. El que mata por placer algo mal en la cabeza tiene. Pero bueno, son una de las tantas deformaciones, anormalidades en el 2025 que sigue teniendo nuestro querido Código Penal, convertido en un Frankenstein con tantas reformas que ha tenido. Pero bueno, no viene el caso. No es por placer. Ella era la primera que avisaba que un bebé estaba mal. Un bebé recién nacido, sano, que a los pocos minutos después de pasar por sus manos, estaba mal. Estaba mal porque tenía exceso de potasio o exceso de insulina. ¿Quién le aplicaba el potasio y la insulina? Que no se debe aplicar. Ella. Ella lo enfermaba al bebé y después iba a avisar que estaba enfermo. ¿Para qué? Es un paso adelante. Che, te avisé yo. ¿Te acordás, sabés? ¿Te acordás otra vez? ¿Te acordás otra vez? Te avisé yo. Para destacarse y progresar en su carrera. Lo hizo en muy poco tiempo. Se dieron cuenta todos. Menos, y esta es la segunda cosa que voy a mencionar. No es que menos, no quiero ser tampoco, no. El hombre hizo lo que tenía que hacer. Gustavo Nievas, el defensor de Brenda Agüero, hizo lo que tenía que hacer, la defendió. Lo que pasa es que a la entrada picanteó un poquito, como se suele decir ahora, y no nos gustó mucho. Porque dijo, yo voy a demostrar que todas estas muertes son producto de que el hospital estaba sucio. ¿Qué sucio, hermano? Que vuela hablando de volar, vuela el potasio, vuela la insulina. Hablando de volar, ¿sabes lo que yo le voy a decir este hombre en defensa de esa señora? Obviamente una defensa derrotada. A un hospital va gente a curarse, pero está lleno de químicos peligrosos. Los bebés dejaron de morir cuando limpiaron todo. No tiene que ver con él. No quiero... y esto fue lo peor que dijo, que ahora se lo tiene que comer todo. Porque yo recuerdo que haber dicho, cuando este señor le comentó cuál era su defensa, que él iba a demostrar. Bueno, yo le digo, estoy esperando el momento en que lo demuestre. No lo pudo demostrar. Entonces, vio para la prensa, nosotros agarramos todo. Bueno, no quiero herir susceptibilidades, dijo este señor. Hay madres que llegaron con SIDA, hubo madres que llegaron con sífilis, hubo una madre que llegó con la bolsa partida hacía 2 días. Bueno, lo lamento. Lamento por las criaturas, obviamente. Lamento por las criaturas. Pero ya en el terreno judicial, lamento que Gustavo Nievas, defensor de Brenda Agüero, haya tenido que rebajarse tanto para defender algo que era imposible de defender. Tenemos una nota para mostrarle a ustedes. Vamos. De haber finalizado un proceso que para nosotros fue muy desgarrador, pero que concluya también nos da un poco de tranquilidad y bueno, con esta justicia que estábamos esperando, con esta respuesta que necesitábamos, porque ya queda confirmado, si bien nosotros ya lo teníamos claro, queda confirmado con esta sentencia que hubo asesinato serial y quién fue la responsable
en esa audiencia nos quedaron claras un montón de cosas y me quedo tranquila con que no solo nosotros salimos con esa idea, que el jurado popular también lo pudo ver. Y no como trataron de hacer su defensa, de salir por los medios y desvirtuar cosas. Nosotros veíamos que en la audiencia pasaba una cosa y ellos salían y decían otra cosa totalmente distinta. Y fue una mezcla de tanta impotencia, de un montón de situaciones que fueron muy dolorosas, que haya llegado a su fin nos da un poco de tranquilidad. ¿Te da tranquilidad y están conforme con lo que se decidió? Con respecto a Brenda Agüero y su cadena perpetua, sí estamos muy conformes, pero sentimos que tiene que haber una justicia total que no se dio. Y hablo puntualmente de Diego Cardoso, me parece que él ha sido el responsable de esta cartera sanitaria que dejó estos asesinatos y que si se declara justamente una violencia institucional, me parece que hay responsables directos de que esto haya sucedido. Y bueno, no fue así en el momento de dar las condenas y quedó absuelto. Sí, hubo 5 absoluciones, porque no solamente Brenda Agüero fue enjuiciada, también hubo muchos funcionarios del Ministerio de Salud de Córdoba de aquel entonces, y del propio hospital, directivos del propio hospital, y enlaces, funcionarios que hacían de enlace, de funcionarios de salud. De ellos, 5 fueron absueltos, pero también, entre ellos, de los que fueron absueltos, el exministro, que hablaba la señora, la mamá, el exministro de Salud, Diego Cardoso. Pero no fueron absueltos y recibieron 5 años de prisión otros funcionarios como la vicedirectora del neonatal, como el secretario, el ex secretario de Salud y otros. En definitiva, hubo 5 absoluciones, es cierto. La condena más grande para la enfermera. Nos parecemos al primer mundo. Vio que la comparan con una enfermera en Inglaterra que también hacía algo parecido, notaba a los chicos. Para destacarse, en fin, hay muchas explicaciones para eso. Vamos a cambiar de tema. Le voy a dar otra información que tiene que ver con la condena a 3 ladrones y asesinos por matar a la nena Uma Aguilera Rodríguez. Uma Aguilera. Recuerdan el caso, 9 años tenía la nena. Esto pasó el 22 de enero del 24. 22 de enero del 24. Su papá policía salía a la mañana, 9 de la mañana, de su casa con el auto, junto con su mujer y la nena atrás con el cinturón. Se iban a un turno médico, ahí en Villa Centenario, en Lomas. Ahí estamos viendo las imágenes que se vieron muchísimas veces. Bueno, por este hecho, ahora la novedad es que ha habido condenas contra los ladrones de autos que venían en un auto robado y querían robar el auto del señor Aguilera, que sí era policía, sí era custodio de la ministra Bullrich, pero eso no es el caso. El caso es el hecho. El hecho es que el tipo estaba con su familia y se iba a las 9 de la mañana a un turno médico. Bueno, tiros, y quien recibió el balazo fue Uma, a la que no pudieron salvar. La novedad es, Tribunal 3 de Loma de Zamora, el 18 de junio, ahora hace muy poco, condenó a Ariel Acuña Vega 22 años. Nicolás Axel Emiliano Rojas, 21 años. Miguel Pastor Romero Molinas, 21 años. Nahuel Santiago Coman, 5 años de prisión por partícipe secundario. Bueno, los 3 más importantes en cuanto a su participación, los asesinos, 22 y 21 años. Es como para empezar a hablar de 22, 21 años, qué sé yo. Me parece que hay que poner un poquito el acento ahí, ¿no? Más allá de los 18, en vez de andar pensando en más acá de los 18, más allá de los 18. Bueno, amigos, vamos a una pausa, publicidad y volvemos, dale.
Bueno, muy bien, nos vamos, señores. Llegamos al final de Cámara de Crimen. Vamos a recoger los papeles y de paso mostramos los libros de Hammurabi que nos acompañan siempre. En el caso jubiló todo lo que... Bueno, los libros de Hammurabi de la editorial de la familia de Palma, editorial Hammurabi, a quienes les mandamos un saludo y le agradecemos por los libros de la editorial. La Casa de la Lapicera, acá está, una lapicera. Mire, esta no es de fuente, esta es una... A ver, ¿la tenés ahí? Es un roller. Pesadita, pesadita. Esta es... Me parece que habla alemán. ¿Qué haces con esa camiseta, guay? Bueno, en la Casa de la Lapicera, un saludo a Carlos y a Elsa en Suipacha 245 Local 2. Vamos a tener novedades con ellos, Atenti, les va a interesar. Y también a la Pilcha, obviamente, a Alan de Juncal Sastrería a Medida. Juncal Sastrería a Medida. Alan, amigo, un abrazo. Bueno, ya estamos. Y nos vamos. Mira, nos vamos hasta el sábado que viene, ¿no? No sé, ¿tengo que decir algo más? No. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.